El mundo está lleno de lugares extraños, eso no es un secreto. Pero mientras todos hablan de Chernobyl, de la isla de las muñecas o del Triángulo de las Bermudas, hay otros sitios, mucho más oscuros, mucho más peligrosos, y, sobre todo, casi completamente desconocidos. Sitios que fueron borrados de los mapas, ocultados por gobiernos, silenciados por quienes los encontraron, y en algunos casos, sellados por los que no regresaron jamás. No aparecen en libros escolares, no están en tours turísticos, ni siquiera en los típicos videos de lugares embrujados que ves por internet. Porque estos sitios no solo tienen una historia, tienen algo más, una energía, una presencia, una advertencia constante para que nadie los vuelva a visitar. Hay ciudades sumergidas bajo el agua que siguen activas. Hay túneles cerrados por el miedo, bosques donde el tiempo se distorsiona, islas donde nadie sobrevive una noche, y estructuras que desafían toda lógica, rodeadas de desapariciones, maldiciones y rituales antiguos que nadie se atreve a estudiar. No sabemos si lo que habita ahí es real, o si simplemente nuestra mente se niega a aceptar la verdad. Pero algo es seguro. Estos lugares existen, están ahí afuera, y el simple hecho de hablar de ellos ya es peligroso para algunos. ¿Te atreves a conocerlos? Porque una vez que lo hagas, no vas a poder sacarlos de tu cabeza, ni cuando te duermas, ni cuando estés solo. En la laguna de Venecia, entre los canales que atraen millones de turistas al año, hay un lugar que nadie promociona, una isla completamente abandonada, sellada por el gobierno, olvidada por el turismo, y rodeada por una historia tan oscura, que muchos la consideran el lugar más embrujado de Europa. Su nombre es Poveglia, pero para quienes la conocen, es simplemente la isla maldita. A primera vista, parece tranquila, cubierta por vegetación salvaje, ruinas de edificios antiguos, y una torre solitaria que resalta entre la niebla, pero basta con acercarse para notar algo extraño. No hay barcos, no hay turistas, ni siquiera pescadores. Nadie se atreve a atracar ahí, porque Poveglia no solo está abandonada, está prohibida. La historia de esta isla comienza en el siglo XIV, cuando la peste bubónica arrasó Europa. Miles de cadáveres eran arrojados a fosas comunes, pero algunos, los más enfermos, eran enviados vivos a Poveglia. Allí morían, apilados unos sobre otros, a veces quemados en masa, en lo que muchos describen como hornos humanos al aire libre. Se estima que más de 160.000 personas murieron en esa pequeña isla. La tierra que la cubre está tan mezclada con cenizas humanas, que hasta hoy se han encontrado huesos al excavar. Siglos después, ya en el siglo XIX, se construyó allí un hospital psiquiátrico, un complejo grande, con pabellones, enfermerías y una torre, pero el lugar rápidamente se llenó de rumores, pacientes aislados, maltratados, y un médico en particular que realizaba lobotomías experimentales sin autorización. Dicen que fue él quien comenzó a hablar sobre las voces, que lo perseguían, que lo espiaban, y que lo empujaron finalmente a lanzarse desde la torre del hospital. Cuando su cuerpo fue recuperado, aún tenía pulso, hasta que, según testigos, una figura oscura lo arrastró de nuevo al mar. El hospital cerró en 1968. Desde entonces, la isla ha estado completamente cerrada al público. La vegetación ha devorado los edificios. Los techos están derrumbados, las paredes grafiteadas, pero algunos exploradores urbanos que lograron entrar a escondidas, grabaron lo que vieron: luces que se encienden sin energía, puertas que se cierran solas, y lo más perturbador, gritos humanos que retumban entre los pasillos vacíos. Incluso los drones que han sobrevolado la isla han presentado interferencias. Hay grabaciones donde el video se distorsiona justo al pasar sobre la torre, y el audio se llena de estática o voces indescifrables. El gobierno italiano ha intentado subastarla varias veces. En 2014, un empresario ganó la concesión por 99 años, pero canceló el proyecto pocos meses después. Nunca explicó por qué, solo dijo que el ambiente no era propicio. Hoy, Poveglia sigue ahí, silenciosa, vacía,
cubierta de historia, muerte y misterio, no es un lugar para visitar, ni para estudiar, y mucho menos para quedarse a dormir. Centralia parece sacado de una película de terror, pero es completamente real. Ubicado en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, este pequeño pueblo se convirtió en un lugar fantasma tras un desastre subterráneo que nunca se detuvo. Todo comenzó en 1962, cuando un incendio fue encendido accidentalmente en un vertedero cercano. Lo que no sabían era que justo debajo del pueblo había una extensa mina de carbón abandonada. El fuego se extendió rápidamente por los túneles subterráneos, y desde entonces, el subsuelo de Centralia no ha dejado de arder. Los efectos fueron devastadores: calles agrietadas, humo tóxico saliendo del suelo, y una temperatura tan alta bajo tierra que incluso en invierno, partes del terreno pueden derretir nieve al instante. Con el tiempo, el gobierno declaró el lugar como inhabitable y ofreció indemnizaciones a los residentes. Hoy solo quedan unos pocos habitantes aferrados a sus hogares, en un pueblo cubierto de neblina, silencio y cenizas. A lo largo de los años, muchas imágenes han documentado los efectos del fuego: calles con grietas abiertas, señales de advertencia oxidadas, casas abandonadas cubiertas de grafitis, y los ominosos vapores que emergen constantemente de la tierra. Incluso sirvió como inspiración directa para el pueblo maldito del videojuego y película Silent Hill. Centralia no es una leyenda urbana, es una advertencia viviente de lo que ocurre cuando el fuego bajo la tierra queda fuera de control, y sigue quemando más de 60 años después. Imagínate despertar una mañana y ver cómo el lago, tranquilo y brillante que solías admirar desde tu ventana, comienza a tragarse tu mundo. Primero la calle principal, luego tu tienda favorita y, finalmente, tu propia casa. Eso no es una película. Le ocurrió a cientos de familias en un pequeño pueblo de Argentina llamado Villa Epecuén. Durante décadas, este lugar fue un paraíso turístico. Sus aguas saladas eran famosas por sus propiedades curativas, al punto que muchos la comparaban con el Mar Muerto. Llegaban miles de visitantes cada verano. Hoteles, restaurantes, parques, familias felices. Era un lugar lleno de vida, hasta que, un día, todo cambió. En 1985, tras una temporada de lluvias intensas, el lago comenzó a elevarse peligrosamente. El sistema de contención, un viejo terraplén de tierra, no soportó la presión. Y entonces ocurrió. El agua rompió el dique y comenzó a filtrarse. Al principio parecía un accidente menor, pero no era así. Los días pasaron, y el nivel del agua no dejaba de subir. Calles enteras quedaron anegadas. El agua, saturada de sal, comenzó a corroer el concreto, a destruir el metal, a matar los árboles. Las familias huyeron, los hoteles cerraron, los parques quedaron bajo el agua, y en menos de una década, Villa Epecuén ya no existía, o mejor dicho, quedó congelada en el tiempo, sepultada bajo 10 metros de agua salada. Así permaneció por más de 25 años, hasta que el agua empezó, lentamente, a retroceder. Lo que quedó fue un paisaje sacado de una pesadilla postapocalíptica: columnas erosionadas, autos oxidados, árboles petrificados, todo cubierto de una gruesa capa blanca de sal, como si el lugar hubiera sido momificado por la misma tierra. Las ruinas de Villa Epecuén se mantienen en silencio. Sin embargo, una persona decidió quedarse, un anciano llamado Pablo Novak, quien vivió solo entre las ruinas durante años, como el último guardián de una ciudad fantasma. Hoy,
Su imagen recorrió el mundo. Es el testigo de una historia que muchos olvidaron y que pocos creen real, hasta que ven las fotos. Villa Epecuén no es una leyenda urbana, no es una invención, es un recordatorio de que la naturaleza no perdona, y cuando decide reclamar lo suyo, lo hace sin pedir permiso. Imagina un pueblo que alguna vez estuvo lleno de vida, niños corriendo por calles empedradas, ancianos conversando bajo el sol y campanas repicando desde una iglesia en lo alto de la colina. Ahora, todo está en silencio. Lo único que queda son ruinas vacías, casas que parecen estar a punto de colapsar y un viento que silba entre los callejones como si el pueblo entero respirara aún, aunque nadie viva ahí. Craco es un pueblo medieval fundado alrededor del siglo VIII, ubicado en la región de Basilicata, al sur de Italia. Durante siglos fue una comunidad floreciente, con agricultura, comercio y vida religiosa activa. Desde lejos, la imagen de Craco es impresionante, está literalmente aferrado a una colina empinada, lo que lo hacía estratégico tanto para defensa como para observación. Pero esta ubicación también fue su condena. Desde mediados del siglo XX, Craco empezó a sufrir una serie de desastres naturales que lo convirtieron en un pueblo fantasma. El primero, y más devastador, fue un deslizamiento de tierra en 1963 provocado por trabajos de infraestructura que afectaron la estabilidad del terreno. Las grietas comenzaron a aparecer en muros y calles. Luego vinieron las lluvias intensas, más derrumbes, y en 1980, un terremoto terminó por sellar su destino. Las autoridades evacuaron a toda la población. Desde entonces, Craco quedó atrapado en el tiempo. Las casas quedaron tal como estaban, muchas con muebles aún dentro, retratos en las paredes, Biblias abiertas y hasta juguetes esparcidos en el suelo. Es como si sus habitantes hubieran desaparecido de un momento a otro. Pero lo verdaderamente inquietante no es solo su abandono. Lo que realmente pone los pelos de punta es lo que han captado algunos fotógrafos y exploradores que han logrado entrar al pueblo, ya que actualmente está restringido por seguridad. Fotografías de figuras humanas en ventanas, grabaciones con sonidos inexplicables en las iglesias abandonadas, e incluso testimonios de sensaciones extremas de angustia al caminar por sus pasillos. Craco no es solo un lugar abandonado, es una cicatriz viva de la historia, y su silencio, irónicamente, grita. No es raro que haya sido usado como locación para películas como La Pasión de Cristo o Quantum of Solace, donde lo que más se destaca no es su belleza, sino la sensación de estar parado sobre los restos de algo que nunca debió terminar así. ¿Te atreverías a caminar solo por sus ruinas mientras cae el atardecer? ¿Alguna vez imaginaste un lugar donde las casas fueran tragadas por la arena? Desde adentro, en medio del desierto de Namibia, existe un pueblo fantasma que parece sacado de un sueño extraño, o una pesadilla con los colores apagados por el tiempo. Kolmanskop fue fundado a principios del siglo XX, durante una fiebre de diamantes tan intensa, que bastaba con agacharse para encontrarlos en el suelo. En pocos años, se levantó una ciudad próspera en medio de la nada, con todo el lujo que el dinero podía comprar: hospitales, escuela, teatro, boliche, fábrica de hielo, incluso una sala de rayos X. Todo eso, en medio del desierto. Pero la bonanza no duró mucho. Cuando los diamantes empezaron a escasear y se descubrieron yacimientos más ricos al sur,
La ciudad quedó sola. Nadie se quedó para ver qué pasaba. Las casas se cerraron, las ventanas dejaron de abrirse, y el viento comenzó a hacer su trabajo. Hoy, Kolmanskor no es solo un pueblo abandonado, es uno devorado. La arena entra por puertas rotas, sube escaleras, llena habitaciones hasta el techo. Las paredes están agrietadas, el silencio pesa, y todo parece suspendido en el tiempo, como si los últimos habitantes hubieran salido corriendo y nunca más mirado atrás. Caminar por Kolmanskor es como meterse en una pintura surrealista, techos colapsados, habitaciones inundadas de polvo naranja, muebles semienterrados, espejos torcidos, y todo iluminado por una luz seca y blanquecina que lo hace parecer irreal. Algunos dicen que el desierto quiso recuperar lo que era suyo. Otros, más supersticiosos, creen que Kolmanskor quedó maldito por la codicia, por arrancarle diamantes a la tierra sin medida. Sea como sea, lo cierto es que nadie volvió a vivir allí, solo turistas con cámaras, y el viento que susurra entre las ruinas. Kolmanskor es una cápsula del tiempo, que el tiempo mismo está deshaciendo. Hay lugares en el mundo donde el tiempo no se detuvo, simplemente se rindió, donde la historia quedó atrapada entre concreto resquebrajado, oxígeno oxidado y memorias que nadie quiso reclamar. Uno de esos sitios es Asima, también conocida como Gunkanjima, la isla acorazado. A simple vista, parece una cárcel flotando en medio del océano. Muros de concreto, edificios colapsados, ventanas sin ojos, una silueta que recuerda a un barco de guerra, pero donde no hay vida, solo ruinas. Asima se encuentra frente a la costa de Nagasaki, Japón, y durante décadas fue una pequeña isla convertida en una enorme mina de carbón bajo el dominio de la empresa Mitsubishi. En su apogeo, llegó a tener más de 5.000 habitantes viviendo en menos de 1 kilómetro cuadrado. Era uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Imagina un laberinto vertical, apartamentos grises, pasillos eternos, tejados conectados, escaleras que llevaban a más escaleras, todo construido hacia arriba, como si intentaran escapar del mar, pero no podían. Asima era el corazón oscuro de la industrialización japonesa. Bajo tierra, hombres trabajaban en condiciones infrahumanas, y durante la Segunda Guerra Mundial, miles de trabajadores forzados coreanos y chinos fueron enviados allí. Muchos murieron, los túneles tragaban hombres como si fueran carbón más. Y luego, silencio. En 1974, el carbón dejó de ser rentable. Mitsubishi cerró la mina, y la isla quedó abandonada. De un día para otro, la vida se evaporó. Televisores, juguetes, fotos familiares, todo quedó donde estaba, como si alguien hubiese presionado pausa. Pero no fue pausa, fue muerte civil. Décadas después, la naturaleza empezó a cobrar lo suyo. El salitre rompió las estructuras, el viento arrancó puertas, las olas destruyeron las defensas, y la isla comenzó a pudrirse. Lo más inquietante es que nadie podía entrar. Por años, Asima fue una sombra prohibida, aislada, rodeada de mitos y leyendas. Algunos aseguran que se escuchan voces entre los muros, lamentos en japonés, cadenas arrastrándose en la mina. Otros, que la isla está maldita. En 2009 se abrió una pequeña zona al turismo controlado, pero el 95% del lugar sigue vetado. ¿Por qué? Porque las estructuras están al borde del colapso, y tal vez, porque hay cosas que Japón prefiere enterrar bajo el concreto y el mar. Asima incluso fue usada como inspiración para películas como Skyfall, de James Bond. Pero lo que el cine muestra no alcanza a transmitir la presión espectral que muchos sienten al pisar el muelle oxidado. Allí no hay fantasmas con cadenas. Los fantasmas en Asima son reales, con nombre, rostro y una historia olvidada. Una historia que quedó atrapada entre el carbón y el silencio.
A simple vista, Kayaki parece un lugar sacado de una novela posapocalíptica, cientos de casas de piedra en ruinas, tejados derrumbados, ventanas vacías que parecen ojos ciegos mirando hacia las colinas, y un silencio que retumba más que cualquier grito. Pero lo que hace realmente inquietante este sitio es que todo fue abandonado de golpe, como si un día, miles de personas simplemente decidieran desaparecer. Ubicado al suroeste de Turquía, Kayaki fue un pueblo griego llamado Levisi, con una comunidad vibrante, rica en tradiciones, iglesias, mercados y vida cotidiana. Por siglos, convivieron allí griegos ortodoxos y turcos musulmanes, hasta que la historia torció su rumbo de la manera más trágica. En 1923, tras el conflicto greco-turco, se firmó el Tratado de Lausana, y con él, uno de los eventos más masivos y menos conocidos, el intercambio forzoso de poblaciones. Cerca de 2 millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. Griegos expulsados de Turquía y turcos expulsados de Grecia. Los habitantes de Kayaki empacaron lo poco que podían cargar, abandonaron sus casas, sus fotos, sus recuerdos, y emprendieron una marcha sin retorno. Lo que dejaron atrás fue un pueblo congelado en el tiempo. Pero aquí viene lo más inquietante. Las familias turcas que debían llegar para repoblar el pueblo, nunca lo hicieron. Dicen que muchos se negaron a vivir allí, que había algo raro en el aire, que las casas estaban demasiado intactas, como si los antiguos habitantes fuesen a regresar en cualquier momento. Otros contaban historias de lamentos en la noche, de sombras que se movían solas por las colinas y de velas encendidas en casas donde no vivía nadie. Con los años, Kayaki se ganó el apodo de El Pueblo Maldito. Hoy en día, aún se puede caminar entre sus ruinas. Hay escuelas abandonadas, 2 iglesias aún en pie, y calles que ya no llevan a ningún lado. Y si prestas atención, en algunos muros todavía se pueden leer inscripciones en griego, mensajes que llevan 100 años esperando ser leídos. Pocos lugares en el mundo conservan una tristeza tan tangible como Kayaki. Aquí no hubo guerra directa, ni epidemia, ni desastre natural. Lo que destruyó este pueblo fue una decisión política, y el vacío que quedó es tan poderoso que ni el tiempo ha podido borrarlo. Un pequeño y remoto pueblo japonés en la región de Shikoku, que parece normal, hasta que te das cuenta de que sus habitantes no se mueven, porque no son personas, son muñecas. Hace unos años, una mujer llamada Ayano Tsukimi regresó a su aldea natal y notó que casi todos los habitantes habían muerto o se habían ido. Para no sentirse sola, comenzó a hacer muñecas de tamaño real, representando a los antiguos vecinos. Hoy, hay más de 400 muñecos por todo el pueblo, en paradas de autobús, en salones de clase, en los campos, incluso pescando en el río. Todos parecen congelados en escenas cotidianas, como si el tiempo se hubiera detenido, pero con un giro inquietante. Nagoro pasó de ser un pueblo fantasma a ser conocido como el pueblo de las muñecas vivientes. Hay aulas con estudiantes falsos, asambleas municipales con habitantes de tela, y ancianos que ya no respiran, pero siguen sentados en sus casas. ¿Es una forma de mantener vivo el recuerdo de los que se fueron? ¿O es un lugar donde la soledad se transformó en algo aún más perturbador? A lo largo de este viaje, recorrimos lugares donde el tiempo se detuvo, donde la historia dejó cicatrices profundas, y donde el silencio pesa más que las palabras. Pueblos enterrados por el miedo, ciudades devoradas por la naturaleza, como si el mundo mismo hubiera decidido que allí ya no debía vivir nadie. Lo perturbador no siempre son los fantasmas. A veces lo más inquietante es lo que sí ocurrió, esas huellas que no se ven, pero que están ahí, en una casa abandonada, en una calle donde ya nadie camina, o en una iglesia cubierta de polvo y secretos.
Y aunque estos sitios están vacíos, algo en nosotros siente que no estamos del todo solos, porque cuando algo se abandona, algo más puede entrar. Gracias por acompañarme en este recorrido por los lugares que el mundo dejó atrás. Y recuerda, si algún día pasas cerca de un pueblo fantasma, no entres por curiosidad. Algunas puertas están cerradas por una razón.